Siento que hay tristeza en los corazones. Siento que hay asolamiento en los corazones. Siento que es el producto de peleas, de luchar solos contra una pared que no la podemos vencer. Siento que a veces vivimos una apariencia por decir, para que nadie me critique y piense que estoy bien, pero en mi corazón, en mi interior, está mal, está triste, está agotado, está agobiado. Jesús mira nuestro corazón. Jesús mira nuestra vida. Jesús quiere que en esta mañana seas libre. Creo que es para todos. Si usted se anima en esta mañana a soltar las amarras que los amargan, que los entristecen. A veces pelean sola esta batalla. A veces caminan la vida solos. Quieren llenar vacíos. Como esa máquina de peluche que está ahí, que uno le pone una moneda, pero está tan llena de peluches. Su vida es la máquina. Y los peluches son aquellos que llenan ese vacío. Pero sigue siendo una máquina. Sigue siendo una máquina. Usted tiene que empezar a sincerarse con usted mismo. Porque usted es el que va a llevar la presencia de Dios. Si usted ha cometido errores, si usted ha cometido quizás faltas, si usted le ha dicho a Dios, Señor, yo voy a hacer esto y no lo hice, no se preocupe, Dios no lo va a juzgar por eso. Pero sí Dios le va a decir, vuelve a casa, hijo. Vuelve a hacer lo que me dijiste. Es tiempo de volver a empezar una nueva amistad conmigo, me dice el Señor. Es tiempo de volver a Cristo. No una religión, porque la religión nos hace ser una apariencia. Estamos bien, todo nos sonríe, estamos perfectos. Mentira. Sáquese hoy la religión y empieza a mirarse cara a cara como un espejo, dice el Señor. Empecemos a mirarlo a Dios de verdad. Quítese los peluches. Son esos que son tan suaves, tan bonitos, pero no tienen vida. No tienen vida. Pídele perdón a Dios. A veces miramos al otro y mira qué fariseo que es. Pero ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante del Padre? Usted sabe que Dios se duele cada vez que usted peca. Dejemos de lastimarlo, por favor. No porque sea Dios, no tenga sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y cada vez que usted peca, desobedece, se aparta, Él sufre. Como ese padre que sufrió por ese hijo pródigo. Él sufre. Pero también sufre cuando usted en soledad llora. Cuando le dice a Dios, porque
Cierre sus ojos y trate de buscar a Dios para que pueda ser hallado. Trate de buscar a aquel que amó su vida y entregó su única vida por usted. Mire el regalo que Dios se plació de dar su único hijo, convertirse en hombre por usted, por amor. Sáquese todo lo que hay en su corazón. Vamos, no viva en apariencia, vamos, no viva en apariencia. A mí me pone mal la apariencia. Seamos auténticos en Dios. Ven, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. A veces pienso que le hablo al viento. A veces pienso que Dios le habla al viento. Porque así como pasa como un susurro, no se queda, sino que se va. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven y haz la obra por la cual estamos hoy aquí. Una obra sobrenatural que no podemos dimensionar en términos naturales. Haz la obra, Dios, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Vamos a romper el frío. Oh. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Usted sabía que hay muchas y grandes promesas de Dios para nuestras vidas? Amén. ¿Lo saben? ¿Sí? ¿Saben que Dios promete su gloria y no es una farsa o una ilusión, sino es una verdad? Pero que todo esto tiene que ver con un propósito. Tiene que ver con una visión, tiene que ver con un llamado. Y hoy quiero hablar acerca de esto que es muy importante, con lo que Dios me viene hablando de hace tiempo. Y hoy, mire que estamos ya a mayo. ¿Cuántos serían? 5 meses desde que comenzó el año. Y el Señor nos habló a principio de año y nos dio, al menos me dio a mí, entiendo que es de parte de Dios y lo he compartido, y aquel que se siente un hijo de la casa lo tomará. Y Dios nos habló acerca de edificar, como mencionó recién Antonella al ministrar la alabanza, edificar nuestra casa sobre la roca, para que no haya una destrucción, porque dice que si la casa no es edificada sobre la roca, y ella dijo recién algo que es una verdad, en la comparación o en la moraleja, en la parábola que Jesús enseña, a ambas casas, tanto la que está edificada así nomás y haciendo las cosas así nomás, como aquella que está bien edificada, a ambas les vino la tormenta y tuvieron la tempestad o la adversidad. Y la grandísima diferencia es ver que aquella que fue fundada sobre la roca permaneció en pie. Y la palabra dice que aquella que fue edificada sobre arena, dice que fue grande su ruina. Y recién hoy empiezo a entender a qué se refería Dios con esta palabra
Y voy a hablar respecto a mi vida, entendiendo que mi vida no es solo la vida de un hombre solitario como cualquier otro, porque soy uno más, un granito más en el mundo. No soy alguien especial, soy solo uno más. Pero hoy entiendo lo que significa en ese uno más que me represento yo mismo. Entiendo lo que significa esta palabra. Cuando empecé a analizar esta palabra y lo que Dios me viene hablando en este tiempo, entendí también la palabra y luego voy a ir a la reflexión bíblica en torno a esto. Aquella parábola que Jesús un día juntó a la gente y le dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto es difícil a veces de entender, porque es complicado entender la voluntad de Dios como tal cosa. O sea, ¿cómo es la voluntad de Dios? Y ahí entra en juego la mente, el razonamiento, lo que pensamos, lo que queremos creer, porque en definitiva uno cree lo que quiere. Yo puedo hablarle toda la mañana para que usted se haga hincha de Talleres, pero hay muchos hinchas de Belgrano que por más que esté toda la mañana, no, y va a decir que no. Y viceversa. En definitiva, va a ser hincha del club que quiere. Las razones, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque somos distintos, ¿entiende? Una comparación muy argentina, muy futbolera. Pero lo que estoy diciendo es que en Dios también terminamos haciendo lo mismo, pero hay algo que Dios quiere de todos por igual, y es que hagamos su voluntad. Y que edificar nuestra casa sobre la roca es hacer su voluntad. Es hacer lo que Él nos pidió. Es hacer lo que Él nos diseñó, lo que Él nos mostró. Y es lo más difícil, dejar de lado nuestro razonamiento. No, porque si vamos a hacer esto, yo creo que no. Porque me parece que si yo a Dios... Y cuando Dios dice que el que hace la voluntad del Padre es el que entrará en el reino de los cielos, también dice: en aquel día muchos me dirán en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello, sanamos enfermos, en tu nombre predicamos a multitudes. Y dice Jesús que les dirá en aquel momento: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre, sino que usaron las cosas de mi Padre para hacer lo que ustedes consideraban correcto o mejor. Quédese tranquilo que no lo estoy retando. En todo caso, estoy razonando y reflexionando respecto a lo que Dios quiere. Y creo que hay un tiempo oportuno para hacer lo que Dios quiere y poder volver a tomar y poseer y vivir la gloria de Dios, las promesas que Dios nos ha dado, las grandes y maravillosas cosas que se logran, que se hacen y que se ejecutan por la fe de aquel que le cree a Dios. Y dije: Dios me dio esta palabra a principio de año, enseguida la prediqué. ¿Sabe cuál es la mayor arte que tiene un predicador? Y esto es una especie de confesión sincera en contra mío. La primera arte que tiene el predicador es dar el mensaje a los otros. Es la primera habilidad. Entonces yo desde aquí, muy estoicamente parado, les dije: Dios dice que edifiquen sus casas sobre la roca y esta es la palabra para este tiempo. ¿Me vieron hacer eso, verdad? Lo más difícil es entender cuando Dios nos habla a nosotros, los que estamos de este lado, a mí. ¿Y qué quiere Dios de eso? ¿Entiende lo que digo? Por eso muchas veces la iglesia, los predicadores, los pastores, nos ha sido tan fácil y tan de continuo predicar a los demás, como exigiéndoles o enseñándoles o dándoles a conocer cosas que deben hacer. Y no sintiéndonos afectados porque yo fui el que lo recibí, yo soy el que lo digo. Y solía decir un dicho popular: el cura dice lo que tienes que hacer, pero no hagas lo que él hace. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Y digo entendí porque Dios hace muchos años atrás,
Me traen un vasito de agua porque hay cosas que me emocionan y otras cosas vienen con carraspera y hoy me han faltado los asistentes. Hace muchos años atrás Dios me mostró que había una visión que llevar adelante. Me mostró una zona y era esta, donde estamos hoy. Pasaron los años y en esa visión, en ese mandato de Dios, comenzó Dios a confirmar algunas cosas. No olvido nunca uno de esos días en que Dios confirmó que ponía su presencia en medio nuestro y en la visión veía este galpón y la presencia de Dios. Este galpón, para que lo sepan, este lugar donde estamos, unos 5 años antes de que entráramos a este lugar, estábamos orando en mi casa porque entendíamos que había una visión que cumplir y había un propósito que llevar adelante. Y nos juntábamos los días lunes a orar en mi casa para ver qué era lo que Dios quería y cómo lo quería. Recuerdo que un pastor, tengo servilleta, gracias, muy amigo mío, de aquellos en los que uno ha mirado lo que hacen, esas personas sanas, digo yo, veo que cuando usted le cuenta algo, se alegra, ¿no? ¿Usted sabe cómo identifica uno sano de uno medio enfermo, tóxico? Esto va al margen, aproveche esto que es un consejo, bien carnal. Usted le dice, vos sabés que a ver, la voy a ver a Antonella, me compré estas botas nuevas. Ay, qué linda tus botas, me alegro. Espero que te hayan salido baratas y te anden y te duren mucho. Y está el otro que te dice, ay, qué lindas botas, yo también voy a comprar una. Y en todos los órdenes, ¿no? Entonces está el pastor que vos charlas con él, muchos años tiene un hombre voy a decir porque capaz que es pastor también, pobre. Y cada vez que le contaba, y él era muy amigo mío, pero cada vez que le contaba algo, él tenía algo más hermoso para contarme. Y después con los años me di cuenta que había cosas que no eran tan buenas en sus sentimientos. Pero este hombre con el que hablé, recuerdo que le conté lo que estábamos viviendo y hablábamos de esto, ¿no? Encima es de mi oficio, entonces estábamos ahí entre las manos sucias de la grasa de ser reparador de autos y en ese contar las cosas espirituales. Y él me dijo algo, hay algo que tenés que atesorar, Miguel. ¿Qué? Esto que estás viviendo, nunca dejes de buscarlo con esa vehemencia, porque allí está el secreto. Me lo estaba diciendo alguien que ya había transitado varios años. Y en esa vehemencia un día estábamos orando en casa y yo recuerdo que no entendía bien qué lo que era, pero de pronto arrodillado Dios me mostraba un cemento alisado grande, limpio, sin nada. Y Dios me decía, desde allí voy a fundar lo que quiero hacer y será una plataforma de lanzamiento. Y allí voy a poner mi presencia y de allí van a salir. Y yo lo creí. ¿Y sabe qué significa eso? Creerle a Dios significa hacer la voluntad de Dios. Porque cuando vos le crees a Dios, activa fe en tu corazón. Cuando vos activas fe en tu corazón, comenzás a hacer lo que Dios te dice. Porque dice la palabra de Dios que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando viene fe, comenzás a ver cosas que Jesús inventó. Eso es autor, creó. Y Él mismo te va a llevar a consumarlas, es decir, a desarrollarlas. El problema es que al medio siempre interviene algo que se llama cerebro, sentimientos y que conviven en lo que se llama hombre. Y ese hombre comienza a apropiarse. ¿O acaso usted ve un auto y se sube y dice, ¿este es mi auto? No, es mío, va a venir el dueño. No te metas en mi auto. ¿O acaso usted ahora sale con hambre de la iglesia porque el pastor predicó 3 horas? Y como no quiere caminar 5 cuadras hasta su casa, se mete en la primera casa que encuentra, abre la heladera y se pone a comer. No, porque es mío. Te va a decir el dueño. Y en las cosas que Dios nos da, y en las cosas que Dios hace con nosotros, a veces cometemos el error de apropiarnos. Y cuando nos apropiamos, hacemos con eso que es nuestro lo que queremos. ¿Verdad? Usted con lo que usted tiene hace lo que quiere. ¿Ah? Y si yo le doy un billete hoy de 2.000 y usted lo quiere prender fuego con un encendedor, lo prende fuego porque es suyo. ¿Y quién le va a decir que no lo haga? Si es mío.
Yo no le pido nada a nadie. Y digo todo esto porque Dios, vuelvo al principio, nos dice, hagan mi voluntad. Edifiquen su casa sobre la roca, haciendo lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y lo que dice la Biblia. Y yo hago todo lo que dice la Biblia. No mato, no miento, no engaño, no peco. ¿Por qué será que algunos de aquellos que tienen esa ley de Dios tan a flor de boca y de piel y de pensamiento, en aquel día Dios le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad? Porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de la carne. Y el que hace la voluntad de la carne es maldad. Después buscaremos si es mucha maldad o poca maldad. Después encontraremos, hoy está muy en las noticias algo que son la corrupción en la pobreza, ¿verdad? Gente que comenzó haciendo el bien, puso un comedor y puso esto y después se enriqueció. Lo que periodísticamente se llaman los gerentes de la pobreza. Y es una verdad, eso lo vemos en nuestra vida, en nuestro entorno. ¿Y sabe por qué alguien que comienza haciendo el bien termina haciendo el mal y siendo alguien al que se le puede decir hacedor de maldad? Porque es hombre y el hombre tiene maldad. En cambio, lo que viene hecho por la fe, lo que viene hecho por mandato de Dios, lo que hacemos en voluntad de Dios, no carece de maldad. Es lo que Dios inventó para que vos vivas lo que Él quiere. Y en aquel momento Dios me habló de muchas cosas, en los primeros momentos, ¿cuánto harían ya? Yo pierdo la fecha. Yo hoy le decía a mi nieto que tiene 5 y tiene 7. Y eso que es mi nieto. Me miro al espejo y digo, tengo 25, y eso que no, tengo 55, pero con 5 es, ¿vio? ¿Pero cuánto tenemos ya? ¿16 años? ¿16? Ahí está. 16 años. Y eso súmele un par más que estuvimos buscando lo que Dios quería. Y Dios me habló de que Él quería meter una institución en la sociedad, que metiera a Cristo en medio de esa sociedad y que salvara y llevara esa verdad de Dios, ese evangelio, que llevara a Jesús a la sociedad y comenzara por los más débiles. Y Dios me mostró que esos eran los niños. ¿Y sabe qué he razonado tanto en torno a lo que Dios me mostró? Que en ese razonamiento entiendo hoy, desde la posición que estoy responsable de lo que digo soy, que me llevó a no seguir el camino tal cual Dios lo quería. Y no es que haya ido para el pecado, ni que mañana, el viernes sabe que acá en el salón vamos a hacer una matiné, porque, no, ¿me entiendes? O sea, no, nada de cosas raras. Pero uno, cuando uno hace las cosas por fe, empieza a hacerlas por razonamiento. Cuando lo hace por razonamiento, interviene el hombre y hay maldad o hay error, o póngale el título que quiera para que sea más suave. Pero no hay voluntad de Dios. ¿Saben que Moisés caminó como mirando al invisible y en algún momento Dios nos habló esta palabra y vemos la vida de Moisés? ¿Y quién podría decir que Moisés no fue un grande y mira cómo hizo la voluntad de Dios? Pero sin embargo este Moisés, cada vez que dudó, cada vez que se quejó, fue necesaria una intervención de Dios para poder llevar a esa gente a la voluntad de Dios. Fue necesario llevarlos al monte y darle unas tablas donde decirle todo esto es lo que tienen que hacer, y más o menos con esos 10 mandamientos, más o menos tuvieron unas reglas más fáciles de cumplir. Fue necesario recordarles un montón de veces quién era Dios. Y aún así seguiríamos en la historia que tenemos relatada en el Antiguo Testamento. Termina el Éxodo, comienza la conquista de la tierra y cada vez que conquistaban algo, señoreaban sobre eso que conquistaban, se volvían a equivocar, volvía Dios y así. Y esto es lo que me está hablando, que esta es la naturaleza de nosotros. Por eso Dios, lo dije el domingo pasado, en ninguna parte de la Escritura va a encontrar que lo que busque es decirle te equivocaste y está fuera, sino que siempre lo que va a buscar es decir te equivocaste, vení, esta es la forma.
¿Sabe lo que me dijo Dios? Y lo voy a decir a viva voz. Porque también en su momento me lo dijo y me cuesta repetirlo. Que como Moisés haría todo esto. ¿Y sabe qué le pasó a Moisés al final? Él guió todo. Diseñó todo. Aún en nuestros días las leyes naturales que nos rigen en este mundo occidental fueron dadas por Dios a Moisés. Cuando usted lee esos libros pesados, difíciles, que quizás al único que le apasionarían sería quizás un abogado o alguien que le guste la filosofía. Pero cuando usted lee esos libros de Éxodo, de Levítico, encuentra todas las leyes y los mandatos que son la base de lo que luego fue el derecho romano. ¿Y sabe a quién se lo dio Dios? A Moisés. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Guió al pueblo para que fuera esa nación santa. Guió una generación y se renovó la generación para que los que salieran de la nueva generación, es decir, los hijos de aquellos que salieron, pudieran conquistar y hacer la primera parte de la voluntad de Dios. Entiendo claramente lo que esto representa para mi vida en lo personal. Es como si yo le dijese a usted, usted trabaje toda su vida como un burro y sus nietos van a ser ricos. ¿Me entiende? Usted trabaje y trabaje y trabaje. Y si le duele la espalda, siga trabajando. Y si se tiene que morir trabajando, muérase trabajando. Pero sus nietos van a ver el dinero. ¿Saben que esto es muy común en ciertas generaciones de trabajos? Los mineros, por ejemplo. Yo tengo un cliente que es un heredero de estos esfuerzos. Sus abuelos compraron tierras en diferentes partes de la Argentina cuando vinieron de Europa. Y como ellos venían de una zona donde había árboles, plantaron árboles. Esas plantaciones de pino que usted ve por la zona de Villa General Belgrano, no son autóctonos. Vinieron de europeos y los plantaron. Pasaron 3 generaciones para que esas plantaciones dieran frutos. Y el que yo tengo de cliente, gracias a Dios, tiene plata, porque heredó de los abuelitos. El esfuerzo de los abuelitos, de los bisabuelitos, de las generaciones. Y en Dios la cosa es más o menos así. Porque Dios no tiene un propósito de 50 años. A veces miro mi vida, comencé a servir a Dios fuertemente, más o menos a los 22, 23 años, 20 quizás, pero pongamos una cifra, saquemos la parte de la inmadurez, de los altibajos, y empecemos de donde empecé a servir, hasta a ser fiel. Entonces, si tomo los 22 años que comencé a servir, con suerte y con fuerza llegaré hasta ¿cuánto? 75, 80, sirviendo así fuertemente. Después podré seguir mucho más tiempo hasta que Dios me lleve, pero ¿cuánto tiempo es eso? Imagínese si el plan de Dios fuera eso solamente. Qué poco sería. ¿Cuántos se perderían? Porque entonces quiere decir que con cada predicador que muere, se muere toda la visión y entonces ya no hay más nada y se acaba el evangelio, se acaba la buena noticia. Se acaba el propósito, se acaba el plan. No se trata de hombres, se trata de visión, se trata de propósito. Se trata de una roca, que sobre esa roca se edifica. Y en una parte el apóstol Pablo dice, cuidado lo que sobre edifica, sobre aquello que es el cimiento que fue puesto, que es Cristo, porque será probado como por el fuego. Por eso muchas grandes iglesias de Europa, de la Europa del siglo XIX, digamos, y XX, hoy son simplemente museos, shopping. Porque se sobreedificó otra cosa, fue probado por el fuego y no siguió. Siguió lo que era de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que Dios me dijo? Y hoy cuesta mucho decirlo desde aquí. Que en este lugar, en esta zona, en esta tierra, Dios iba a formar una institución. Y en esa institución hasta un colegio Dios dijo que iba a hacer. Y que ese colegio iba a servir para transformar la cultura de este barrio, de esta tierra. Y salvar a muchos. Y que para esos muchos estaban reservadas las universidades y los lugares de eminencia.
donde Dios iba a plantar un pueblo fiel a Él. Hoy cuesta mucho verlo. Hoy cuesta mucho creerlo. Hoy pareciera que todo fue solo un sueño, una ilusión, un pensamiento muy lindo, muy bueno, muy noble. Pero esta es la visión por la que Moisés trabajó, la que le llevó a cruzar un mar y cruzar en seco solo por un milagro de Dios, cuando todo podría haberse ahogado. A caminar un desierto donde no hay ni kiosquito para comprar un kilo de pan y comer maná provisto por Dios. A seguir en ese desierto y encontrarse sin agua, porque había que transitar un territorio donde era cero de agua. Y que venga una roca y empiece a brotar agua. A comer codornices que caían del cielo. Porque cuando Dios está en el asunto no tenía que ver con Moisés. El asunto no tenía que ver si los que estaban con Moisés eran fieles a él. De hecho, vamos a hacer un porcentaje rápido, el 90% fue infiel. Y estuvieron al lado de él. Y solo llegó con, no quiero equivocarme, no me voy a acordar ahora el nombre, que ya eran viejitos, 2 nomás, Josué entre ellos. Pero el propósito era lo que contaba. Hoy quiero hablarles de visión, porque la visión de lo que Dios quiere hacer no tiene que ver con nosotros, con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Hoy quiero decirles que hay una gloria de Dios para que podamos vivirla, pero para poder vivir verdaderamente en la gloria de Dios, no esporádicamente, no por una misericordia de Dios que hoy me sale algo bien, sino vivir en la gloria de Dios, es vivir en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos mandó. Voy a ser responsable de lo que Dios me mandó a mí. Y sé que esto va a demandar un esfuerzo que quizás si le pregunto a mi carne, yo tengo una carne muy buena, muy santa, no peco, me porto bien. Pero si yo le pregunto a esa carne buena, solía decir mi viejo pastor, carne buena y carne mala es carne delante de Dios. Y esa definición tan tosca es verdad. Entonces yo le voy a preguntar a mi carne buena, porque ya no tengo ni carne mala. Y mi carne buena me va a decir, nah, déjate joder. Otra vez no. Pero si yo le pregunto a Dios, Dios me dice, haz mi voluntad. Que en mi voluntad, lo que sea que te pase, vas a tener mi gloria. Y si tenés mi gloria, vas a tener todo. Y ese todo es todo. Le voy a decir algo para ir a la palabra y con esto vamos a terminar. Ayer a la tarde medité mucho en este mensaje. Mi esposa me suele decir, no medites tanto y ponete a orar. Claro, porque si vos ves a alguien orando, lo ves. Pero si ves a alguien meditando, no sabes lo que está haciendo. Entonces no sabes cuando medita. Yo les aconsejo que le lleven el apunte más a lo que ella dice y tengan un tiempo de oración que es provechoso y bueno. Y medité mucho en esta palabra durante el día. Y anoche, después de las 10 de la noche, quizás por ahí, no tuvimos una buena noche. Y la salud de mi esposa se complicó un poco. No vamos al detalle, no vale la pena. Se complicó. Tuve algunos episodios de esos que he tenido muchas veces ya, que llevar como hombre. Y en esas complicaciones, vos llegas a un punto en que sabes que no puedes hacer nada. ¿Y saben lo que hice? Lo que hacíamos cuando éramos jovencitos y teníamos complicaciones, pero conocíamos a Dios y teníamos la gloria de Dios y oré por ella. Y oré por ella, simplemente le puse la mano y oré por ella.
¿Sabe qué apareció? La gloria de Dios. Por eso Dios no te va a desamparar nunca si está en su voluntad. Y Dios vino mientras me dormía, con un ojo cerrado y el otro abierto, y me confirmó el mensaje. Esto es vivir sobre la roca. Esto es hacerle caso a la visión, pero no la visión ilusoria. Pues yo le voy a ser sincero. En mi vida personal no tengo, mi visión ya está cumplida. Alguna vez leí un libro de un coreano que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre. Y el prólogo, el final, no, el prólogo no, el final de este libro dice que un hombre es tan rico como el tiempo que pueda vivir sin tener que hacer las tareas de todos los días hasta el fin de sus días. Un hombre no es muy rico porque tenga todos los millones y millones. Usted vio que hay muchos millonarios que tienen tantos millones y terminan como aquellos jugadores de fútbol, por ejemplo, muy pobres. Porque en realidad los millones que tenían no les servían para mantener su vida al ritmo que iban hasta el final de sus días. Y eso es en la vida natural. Y en mi vida natural, yo ya llegué. No es que tenga asegurado todo, pero yo ya llegué, ya logré lo que necesitaba, ya lo hice. Pero hacer la voluntad de Dios trasciende mi vida natural. Nuestra vida natural tiene un límite. Hoy la tenemos y mañana no la vamos a tener y eso es natural. Pero la voluntad de Dios, aquella que ejecutó Moisés, la que lleva visión, la que te lleva a hacer cosas que van a afectar generaciones. ¿Sabe? Alguien podría tomar como fracaso que Moisés salió con un pueblo de 1 millón de personas, transitó el desierto. En esos 40 años, todos los mayores que habían salido de allá con más de 40 años murieron en el desierto. Y podríamos decir que poquitos que lo siguieron. Josué y Caleb. Lea después, si quiere, la introducción a la tierra prometida. Cuando van y experimentan ver en los valles del Jericó. Cuando dijeron esa tierra de gigantes y solamente 2 dijeron, no, paren, sí podemos, 2. Y pasen rápido el Antiguo Testamento y vengan al Nuevo. Y a Jesús lo siguieron 12 y de los 12, uno lo traicionó, así que siguieron 11. Y de los 11, uno era incrédulo y tuvo que reconvertirlo Jesús mostrándole las llagas. Con 12. Pero el plan de Dios nunca tiene que ver si son 10, 50 o 100 o 1. Tiene que ver con un propósito. Si Dios estableció una iglesia aquí es porque hay un propósito. Porque hay niños jóvenes, quizás niños que todavía no han sido concebidos, que van a marcar la diferencia y van a transformar la tierra. Va a haber madres, yo veo a esta madre joven y digo, estas son las madres que Dios me mostró, que cambiarían las generaciones porque comenzarían una tarea distinta a la que ya vivieron. Y serían parte de un proceso, quizá no en la inmediata, pero en la que sigue seguro. Y en la que sigue mejor. ¿Y de qué está hablando, pastor? De transformar la sociedad, porque el Evangelio es una buena noticia, porque Jesús es una buena noticia que vino a transformar la sociedad, vino a transformar lo que el enemigo, el diablo, el inmundo, como le quiera llamar, rompió, mató, destruyó. Si le pone un nombre hoy, se llamarían adicciones, matrimonios disueltos, niños boyando por ahí sin un padre, sin una madre. ¿Cómo Dios no va a estar interesado en eso? ¿Cómo no va a haber un propósito en eso? Sí, pero si vos predicás a los niños, los padres no van a querer y los padres no cambian. Y si los padres no cambian, y muchas cosas, y son verdades, ¿sabe? Estoy
harto, asqueado de esas verdades, porque esas verdades, esos razonamientos no me han llevado a nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Mas si ejecuto la obra que Dios te mandó, me mandó y nos mandó en visión, allí veremos gloria. Allí veremos el poder. Libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2. Aleluya. Aleluya. Tengo una vieja Biblia en mi casa que como sin querer me acompañó desde hace más de 20 años. Una Biblia que alguien inclusive se había olvidado de la iglesia que yo asistía. Y de ahí me la apoderé y la tengo en casa. No la uso mucho porque es una Biblia en la versión popular. Entonces por ahí la versión popular en realidad, la Dios habla hoy, por ahí tiene términos que no son del todo tan correctos. Por ahí cambia algunas palabras y eso cambia el sentido. Pero al margen de eso, en esa Biblia viejita, tengo anotada esta palabra. Cuando Dios la comenzó a masticar para mí, allá por el 2008, 2009. Y yo en ese entonces le creía tanto a Dios. Y digo, esta es la fórmula, que yo tenía siempre una virome a mi lado. Entonces palabra que Dios me daba, la marcaba en la Biblia y le ponía fecha. Porque cuando Dios te habla proféticamente, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te habla, cuando Dios marca tu vida, no es como una noticia de internet que hoy está y mañana se borra. Ya ni los mensajes de WhatsApp duran mucho, no sé cuánto duran y se borran. ¿Vio? No es una nube donde guardar las cosas, son verdades y tienen fecha. Por eso usted notará, y se lo he dicho muchas veces, en el año tanto, del rey tanto, a la hora tanto, junto a tal lugar, Dios me habló. Créale a Dios y anote sus fechas, sus tiempos. Vivirá la eternidad y la gloria de Dios. Habacuc capítulo 2, verso 1. Y dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc le está hablando a Dios y estaba firme delante de Dios. Y estaba allí, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Hubo un momento ayer, mientras estaba distendiendo mi vida en el campo, en que estaba cortando un tronco, que alguien me había pedido que lo corte hace mucho, y era muy duro. Y estaba allí, y en ese que estaba allí, estaba también meditando. Y en ese momento que estaba haciendo fuerza, dije, Señor, ¿qué es lo que querés? Y no lo dije como diciendo, ¿qué querés, Señor? Aleluya, estoy feliz, ¿qué quiero que me digas? Estaba quejándome delante de Dios porque dije, Señor, ¿qué es lo que querés? Y encima estaba renegando con eso, que no lo quería cortar, pero lo corté. Así que ya está cortado. Y Habacuc aquí le está diciendo a Dios, porque seguramente si usted entramos en la historia de Habacuc y de quién fue y en qué tiempo habló y en qué tiempo Dios lo usó, fue en un tiempo que los profetas de Israel, Habacuc, Isaías, Jeremías, Daniel, después más después, por decirlo así, y muchos de estos profetas vivieron en un tiempo como sacerdotes de Dios en que el pueblo no escuchaba a Dios. Vivieron un tiempo en que el pueblo estaba preso y encima algunos se deleitaban de estar presos porque se transformaron en ¿cómo eran los que vinieron? Los caldeos. O sea, se transformaron, empezaron a servirle, adoptaron sus dioses. Entonces el sacerdocio de Israel, aquellos profetas estaban desesperados porque sabían cuál era el fin. Entienda que esta es mi situación hoy.
Yo sé cuál es el fin, cuando algo no se hace en la voluntad de Dios. Sé cuál es la consecuencia. Y si alguno de nosotros fuéramos tan inteligentes como para darnos cuenta, veríamos la consecuencia de aquello que no hicieron la voluntad de Dios y por el contrario, activaron su vida en contra de lo que Dios estaba haciendo y trabajaron para destruir parte de la visión que Dios dio en Visión Nueva. Mire las consecuencias, sean inteligentes por lo menos. Y vean sus casas, vean en qué terminaron. Esto le pasó al pueblo de Israel en aquel momento. No vino Nabucodonosor porque era un conquistador simplemente. Dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría y entendimiento más que a todos los reyes para someter a Israel. Y vos decís, ¿cómo Dios a un impío? Porque el pueblo había pecado hasta quisieron matarlo al profeta. No quiero confundir si era Jeremías o Ezequiel, lo metieron en un pozo porque decía, arrepiéntanse porque se están equivocando. Había una desesperación en Habacuc. Cuando leo la historia completa me doy cuenta que no es que se estaba quejando porque había una visión. Señor, vos me diste una visión que iba a tener una casa nueva. ¿Hasta cuándo voy a esperar mi casa nueva? No, había una visión. Había un llamado, había un propósito. Y veía a este profeta como que Dios no hacía nada. Aleluya. ¿Entiende lo que dije? Creo que sí. Y si no, no voy a gritar de vuelta. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que Dios justificó y ejecuta una visión lo hará por fe. Y ya dije antes lo que es la fe. Proviene de Jesús. Es Jesús el que lo hace. Es Jesús el que te llama. Es Jesús el que te pone la visión. Es Jesús el que te pone la fe. Es Jesús el que prepara las buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero esta obra me roba mucho tiempo y yo los sábados tengo esto y los domingos aquello otro y el miércoles menos porque tampoco y no sé porque después los frutos no los veo y como no los veo entonces y hay un montón de cosas. Pero la Biblia dice que Él prepara buenas obras para que andemos en ellas. Y la visión es meter a Cristo en la sociedad comenzando por los más débiles. Esta es la visión de la iglesia. Estoy relatando casi de memoria y textual lo que Dios me dijo hace muchos años. Y ojo, y no me lo dijo a mí para que yo me enorgulleciera de lo que Dios me dijo a mí, sino que cuando Dios me lo dijo a mí, me dijo también que esto era algo que Dios propuso para esta tierra y que algunos comenzaron a ejecutarla, pero no fueron capaces de terminarla. Y me dijo, ojo, porque vos también sos uno más, si no lo hace volver a otro. Meter a Cristo en la sociedad comenzando por los más débiles, es decir, los niños. Los huérfanos, las viudas, los desamparados, las madres que lloran. ¿Saben qué son las viudas que menciona la Biblia? Las abandonadas de hoy. Esa madre que lloran por sus hijos. Esas madres que se pasan desvelos esperando que una bala policial o de otro narco no mate a su hijo. Esa madre que no saben si sus hijos van a volver porque quizás quedaron tan duros que se vayan a la horca en vez de a la casa. Así de crudo es. A ellos hay que alcanzar. Esa madre que lloran por sus hijos que están internados. A ellos hay que alcanzar. A ellos hay que llevarles el mensaje. Esa es la visión.
Me animo muchísimo cuando veo que Dios puso esto en corazón de otros, sin que haya sido yo en una forma literal mandando a hacer. Muchas veces dije de acá, no tengo que ser yo el que los mando a hacer, porque si yo te mando a hacer algo, un día te cansas y no lo haces más. Es como trabajar. Trabajaste que un día dices, me cansé, me quiero jubilar. Por más que te guste, no querés hacerlo más, se te acabaron las fuerzas. Más cuando Dios te manda, más cuando Dios te pone algo para hacer, las fuerzas nunca acabarán. Y cada vez que vayas a la fuente, como anoche fui a la fuente, dije, Señor, no sé qué hacer. Esto no lo entiendo, Dios. Y fui a la fuente en el nombre de Jesús. Clamé a Dios y Él me respondió. Aunque la visión tardare un poco, no te desesperes. Ciertamente llegará. Más temprano que tarde llegará. Hay otro texto que iba a leer en Ageo, pero profetas contemporáneos. Pero quiero orar. Porque la obra que Habacuc no podía llevar adelante, vino Jehová y le habló y le dijo, yo lo voy a hacer. No te preocupes de los orgullosos, que se enseñorean de lo suyo. No te preocupes de nada, yo lo voy a hacer. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Quizás para vergüenza mía, hace muchos años atrás, ya como 20 años. Trabajaba yo para esforzarme, me esforzaba yo para proveer a mi casa, 5 hijos, muchas demandas. No que los chicos hayan sido malos y demandaran cosas, sino que la responsabilidad me llevaba a hacer muchas horas de trabajo. Y entre esas horas de trabajo estaba el día sábado para mí. Y el sábado era el extra porque lo que haces el día sábado por ahí es lo que termina de cerrar la semana para muchas cosas cuando tenés una familia. Es el extra quizás que le puedes dar a tu hijo de gastar un peso más porque está fuera de la ganancia de la semana. Y en esa época, sirviendo a Dios, hace muchos años, le dije, Señor, quiero honrarte a ti y tener el día sábado un servicio, dedicarme más tiempo, porque era muy poquito, un par de horas a la semana, en la noche, y el domingo un par de horas también. Y le dije, Señor, el sábado no voy a trabajar más, lo voy a dedicar a la familia, a la crianza de los hijos, a pasar tiempo con ellos, a dedicar lo que ellos necesiten y el servicio. Pasaron los años, eso fue muy lindo, muy glorioso, llevó mucha gloria, se lo recomiendo. Llevó muchas cosas buenas. Pero luego pasaron los años y dije, yo también necesito los sábados. Y ya los sábados no fueron totalmente para Dios, sino también fueron empleados para mí, para descansar, me lo merezco. Y nadie podría discutir eso. Nadie puede discutir que yo me merezco el día sábado. Bueno, ahora me voy a merecer el lunes, ¿saben? Pero el sábado es para el Señor, porque se lo prometí a Él. Y vamos a hacer el locro este sábado, que es un feriado que yo siempre los 25 de mayo hacía un locro con mi familia, lo voy a hacer con ustedes. Lo vamos a hacer para el Señor. Pero el próximo sábado, no sé cómo, pero yo voy a estar aquí. Voy a comenzar a orar porque yo sé que hay que empezar a salvar a otros niños. Yo sé que hay que volver a hacer una obra con los niños, aunque parezca que ninguno se va a salvar. Y si alguno tiene duda que alguien se salve, empiece a mirar a algunos que han dado frutos. Y sepa que los frutos en Dios no tienen que ver con número, tienen que ver con propósito. Y que la necesidad que Dios ve es la que Él va a suplir. Voy a cumplir con la visión. Si un día tengo que cerrar este lugar, va a ser porque Dios dijo, chao, hasta acá. Se acabó. Y yo sé la consecuencia de eso. Y no la quiero. Es parecida a lo que Jesús le dijo a sus discípulos
Cuando le dijo, vayan, prediquen en toda aldea, en todas las ciudades, entren. Y la ciudad que no los atienda, que les cierre la puerta, sacúdanse el polvo de sus sandalias. Les aseguro, dijo Jesús, que Sodoma y Gomorra serán un poroto comparado con esa ciudad. Y no lo digo con un orgullo, decir esto es lo que va a pasar, sino con un dolor en mi corazón. Porque esto no es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del infierno. Y Dios nos llamó a hacer su voluntad. Así que sepan que lo que vamos a hacer este fin de semana, que vamos a trabajar para arreglar el piso, vamos a juntar unos pesos vendiendo locro, empanadas, vamos a trabajar el viernes, vamos a trabajar el sábado. Doy gracias a todos los que se anotaron, los que no se hayan anotado están invitados, los que puedan vender porciones de locro van a ser para este fin. Pero deme una licencia de viejo loco, que a lo mejor tomo esa parte de plata para alimentar a algunos niños que puedan tener necesidad. Que quizás Dios está mirando mucho más allá de un piso roto y está poniéndonos algún recurso en la mano para que lo usemos correctamente y hagamos algo con lo cual Dios nos puso en pie y a trabajar y mostró su gloria. Tenga confianza en que lo que Dios va a hacer siempre será glorioso. Aunque al momento pareciera algo drástico y algo feo. Siempre será glorioso. Padre, oro en esta mañana en el nombre de Jesús, para que la visión, Señor, vuelva a ser como esa antorcha olímpica que algunos deportistas encienden de tanto en tanto y vuelve a arder y vuelven a competir. Para que la visión pueda ser encendida por tu Espíritu Santo, Dios. Una obra en la cual no tengo alternativa, no puedo entrar, no puedo llegar, por más que me desespere. Solo puedo quejarme delante de ti, pero sé que en esa queja hay respuesta y tú harás la obra por la cual nos has convocado aquí. En el nombre de Jesús. Declaro salvación a esta tierra. Declaro proyectos magníficos. Proyectos de gloria, Dios. Declara una institución, un colegio, una universidad. Cosas locas por las cuales nadie se atreve a hablar. Nos harás ver, Señor, en el nombre de Jesús. Y transformarás generaciones. Harás padres y madres capaces de llevar sus herencias a los lugares más altos. En el nombre de Jesús. Y reprendo a la macumba, a la umbanda, a la brujería, a la hechicería. Reprendo a Satanás y declaro que las puertas del infierno, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes no gobernarán esta tierra, ni la porción de herencia a la cual tú nos has dejado para trabajar. En el nombre de Jesús declaro tu gloria. Y cada una de tus promesas en cada uno de los hogares que aquí hay representados. Una gloria inconmensurable. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Una gloria que nadie puede comprar, pero todos pueden tomar por la fe en Jesús. Declaro tu gloria. Declaro tu provisión. Declaro tu propósito en mi vida, en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aplaudo al Señor. Amén. Gloria a Dios.